Amigos de Murmante TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy voy a estar platicando una vez más con mi amigo Iván Reyes, que está por allá en esa tierra horrible, ¿no? Que es Cancún. Ya saben, todo ese lugar es horrible, puras mujeres horribles, playas horribles, comida horrible. Se la pasa mal, ¿no? Pero pues el pobre Iván tiene que sacrificarse, ¿no? ¿Cómo estás, Iván? Buenas Exacto. tardes. Muy bien, muchas gracias y gracias por una nueva participación aquí para hablar de lo que más nos apasiona, que son los libros, yo creo, ¿no? Sí, cómo no. Oye, pues hoy vamos a platicar de una saga muy interesante que es la de Caballo de Troya, del escritor navarro JJ Benítez. Que déjame que te digo que Sí, yo la primera vez que la leí con mucho escepticismo, que dije, ay, sí, ¿a poco sí estará buena? Pero la verdad es que sí está buena, bueno, pues sí te vas picando y te vas adentrando cada vez más en el mundo de lo que él te va proponiendo. Pero tú cuéntame, ¿tú cómo llegaste al primer libro? pues casualmente fue de los primeros libros que empecé a leer y fue porque ya había leído todo lo que empecé a leer con el de Azteca y Ajá, entonces me acabé todo lo que tenía a la mano. No sabía que Azteca tenía una segunda continuación, bueno, una continuación, perdón. ajá. Entonces estaba buscando qué leer, entonces casualmente encontré en la biblioteca de una de mis tías el libro justamente de Caballo de Troya, el uno, y lo empecé a leer y así entonces me llamó la atención que era un proyecto, o sea, primero que nada, casi el inicio del libro, pues recordamos que es en México, ¿no? Ajá, empieza. Con un programa muy conocido en esa época que era el de Jacobo Zabludowski, ¿no? Así es. Entonces, eso dije, ¿qué onda, no? O sea, como que se me hizo raro todo, o sea, como que no me cruzaba un autor español con un programa mexicano hablando de religión, o sea, como que se me hizo raro. Entonces lo empecé a leer y me empezó a atrapar poco a poco de esta misión que es investigar como que es la vida, o sí, la vida de Jesús en sus últimos días, ¿no? 7 días antes de la crucifixión y registrarlo para la humanidad, ¿no? Para ver si todo lo que la Biblia decía era cierto. Y es un viaje a través de esa historia donde JJ Benítez te va adentrando en un mundo que es los detalles de la comida, te justifica de una manera increíble tanto el viaje que ellos hacen al pasado, y de cómo introduce a los personajes a esa época. O sea, como que sí trató de cubrir, desde mi perspectiva, cubrir todo lo que una persona te podría decir, ay, ¿y qué tal si le pegamos una enfermedad de aquella época y que ellos no estaban vacunados, ¿no? O cómo se comunicaban si el arameo de esa época no era el mismo de ahora, o cómo pagaban sus cosas si no tenían dinero, ¿no? Entonces JJ Benítez te va explicando a través detalladamente de cómo hizo para que los astronautas, o sea, entre comillas, ¿no? O los viajeros en el tiempo no se enfermaran, que es a través de de la piel de serpiente, el spray de la piel de serpiente, cómo hacían para registrar todo sin llevar cámaras como tal, que es a través de los crótalos, Y la y vara de Moisés, ¿no? ajá, y la vara de Moisés. Entonces, todo eso fue lo que realmente me impactó y pues seguí leyendo, seguí leyendo. Así fue como llegué a este Caballo de Troya. ¿Cómo llegaste tú? Fíjate que yo llegué justamente porque mi suegra, paz descanse, los tenía ahí, y entonces un día le dije, oye, este libro lo he visto por todos lados, ¿no? Lo veía yo, a mí me gusta mucho andar buscando chácharas en los tianguis. Entonces aquí en el tianguis de la San Felipe, que es uno de los tianguis más grandes de la Ciudad de México y probablemente de toda Latinoamérica, yo lo veía que siempre lo tenían ahí, el caballo de Troya me llamaba la atención, ¿no? Y un Ujú. día le dije a mi suegra que en paz descanse, oiga, préstemelo, ¿no? Quiero ver de qué trata. No, mano, lo empecé a leer y haz de cuenta que como que me enfebrecí justamente por esta primera escena que comienza en México, o sea, eso de trata hace clic, ¿no? Porque comienza en Ujú. México esta misión, la misión secreta de Caballo de Troya, que si tú te acuerdas, uno de ellos va justamente al Parque Arqueológico de la Venta, ¿no? De la Y ahí venta. Ujú. yo paso aquí unos documentos y donde dice, no, mira, es que Sí, la onda está así, ¿no? Y bueno, ahí me empecé a enganchar, pero sobre todo, bueno, yo creo que te engancha más por el tema principal, ¿no? Esta teoría que sí. maneja, vamos a platicar de ella, que como tú dices, está buena hasta para hacer una segunda parte de teorías de la conspiración. Vamos a darle saludo a las personas que ya nos están saludando. Mira, Iván, Sí.
a Onyx, que dice, oye, está excelente este tema, a Sophie Hamilton, que nos está poniendo ahí manito y carito, muy bien, muchas gracias, a Jadín Rivera Hernández, que nos pone, buenas tardes, chicos, saludos cordiales, bonita e interesante programación, a ver cuándo vienen a Tatalic, siempre se me dificulta, a Tataliquia Hidalgo, felicidades, y también para mi sobrino Rogelio García, que por cierto le mandamos un fuerte abrazo, y a Jadid siempre le decimos que ella que vive en Hidalgo, que nos manda una barbacoa, ¿no? Que nos sí, es muy buena. Una barbacoa. Ahí está lo bueno. Oye, una de las cosas yo creo que tiene Juan José Benítez, JJ Benítez, es que la verdad es que su forma de escribir sí está muy padre, ¿no? O sea, finalmente sí te va enganchando, te va dando un montón de datos. Vaya usted a saber si son científicos o pseudocientíficos, pero la verdad es que todo su relato es bastante creíble, o sea, termina porque es lo convincente, ¿no? Sí, algo justamente de lo que hay gente que cuando este libro para mí es como un gusto culpable, como de esos libros que a toda la gente lo desprecia, pero que porque se hizo una muy mala fama, porque el primer libro, cuando yo iba a leer el segundo, todos te dicen, pero es que dice que Jesús es un ovni, ya porque la gente dice que es un ovni, un extraterrestre, perdón, ya lo descarta, ¿no? Y entonces yo les digo, bueno, primero que nada, date la oportunidad, porque tiene una manera de construir una historia de una manera que te va dando toda la justificación posible. Te habla de quantiums, de cómo, qué tipo de materiales se utilizaron para viajar en el tiempo. Entonces, te mete en una parte de ciencia ficción tan increíble que es como una literatura que abarca tantos géneros, historia, ciencia ficción, intriga, o sea, entonces te va construyendo esa historia y la ciencia ficción es que justamente ahí vamos al punto en que nosotros no sabemos si eso es real o no, pero hace parecer que todo eso es real. Entonces, hay gente que no le gusta un poco eso de ciencia ficción y les digo, desde mi punto de vista, JJ Benítez, si no te gusta toda esta parte de la ciencia ficción, sáltatelo y empiézalo a leer. No recuerdo si es de la página 120 o la 220. Para mí todos sus libros empiezan desde la 220 porque generalmente me aburre la primera parte, pero en el 1 es la excepción. La 1 es la excepción porque ahí justamente te desarrolla todo y te mete esta intriga y incluso el principio de la novela es como policíaca, ¿no? Porque te va diciendo desde la venta, le entran unos papeles que tiene que ir a tal lado, y llega al Capitolio de Estados Unidos, a un locker, ¿no? Ahí, donde están los documentos del diario justamente de estos tripulantes. Entonces, te lo construye de una manera increíble y como tú dices, no sabemos si sea cierto o no en cuestión de los datos que nos está dando, pero yo lo tomo como ciencia ficción, aunque aquí viene una de las cosas que siempre está discusión. JJ Benítez dice que esta historia de Caballo de Troya es real. Sí. ¿Tú qué opinas? Bueno, fíjate que yo pienso que esta construcción del mito que él mismo ha hecho en torno a esta saga de libros, ¿no? De Caballo de Troya, es precisamente algo de lo que lo hace lo más sabroso, ¿no? Lo más interesante, porque quieras que no, sí te va metiendo la duda, ¿no? Que al final del día dirás, ay, bueno, quién sabe, será, no será, podrá ser, no podrá ser. Bueno, le estamos mostrando aquí en pantalla a todos nuestros amigos de Murmurante TV que estos libros los tenemos toda la saga completa, los 11 libros, o sea, de Caballo de Troya del 1 al 9, y los dos siguientes, el diario de Eliseo, ¿y cómo se llama el último? Se me olvidó. Creo que se llama el día que cayó el rayo, ahora lo checo. El día que cayó el rayo, ajá, y bueno, lo interesante es justamente eso, ¿no? Que te deja siempre con esa intriga, ¿será? ¿No será? ¿Podrá ser o no podrá ser? Y es justamente ahí donde justamente este libro se ha vuelto muy polémico. Fíjate que incluso algunos amigos míos, miembros de algunas sociedades secretas, a este libro lo ven incluso con cierta reverencia, ¿no? Por el aspecto en que creen que JJ Benítez ha sacado un 10 y ha revelado un montón de cosas que supuestamente a la Iglesia Católica no le vendrían muy bien, no la dejarían muy bien parada. Entonces, perdón, bueno, corregimos, el título se llama El día del relámpago. El día del relámpago. Ahí me disculpo porque yo lo que hablábamos previo a la transmisión es que esos dos últimos libros que están fuera de la saga de Caballo de Troya, pero que complementan información de la saga,
estos te decía que apenas empecé el diario del liceo, pero no me está aburriendo, entonces como que lo dejé y prefiero continuarlo. Y el último, pues evidentemente no lo he leído. Por eso no teníamos tan frescos los títulos de este momento Así de es. esos últimos dos. Ah, mira, fíjate que aquí Jadid nos dice que sí, claro, que cuando queramos nos manda una barbacoa. Oye, pues le vamos a mandar por WhatsApp nuestras direcciones. Más tú estás más cerquita de ella, hasta allá, hasta Quintana Roo, ¿no? Pero bueno, Sí, ya que va a nos haga. estar más. Mira, aquí nos dice Jadid también, dice, pasa como en el libro del Quijote, solo de verlo lo piensas poquito. Eso me pasó en la secundaria. Es bonita la literatura. Ah, muchas gracias. Aquí, Sí, aquí dice Onyx, es todo un chico librazo. Pues dice JJ Benítez que todo su escrito es justificable, pero opino lo mismo. Jesús es un extraterrestre. Pues dice que él no es de este mundo. Bueno, pues sí, es que ahí está lo interesante, ¿no? Ya ves, exacto. hay una teoría que seguramente tú conoces, Iván, es que es esta parte de los famosos pleiadianos, ¿no? Que dicen que los pleiadianos son una serie de luz, son unos seres de luz, y curiosamente, aquellas personas que han tenido avistamientos con estos seres, dicen que son unos seres blancos, ¿no? Caucásicos, altos, que portan túnicas blancas, y pues todo esto macha perfectamente con lo que Con la históricamente, descripción. ajá, con la descripción que nos han hecho de Jesús, ¿no? Entonces, yo para nada descarto, ¿no? Yo siempre desde muy joven he sido creyente de la Sí, vida extraterrestre, ¿no? Y me resultaría, obviamente sería romper un paradigma religioso, y no nos vamos a meter en eso porque este es un programa de literatura, sería romper es correcto. un paradigma religioso muy fuerte, pero sí, o sea, simplemente ponte a pensar, y si fuera neto, o sea, si fuera Es cierto correcto. que Jesús viniera, pues como él lo decía, ¿no? De otras partes de la galaxia, eso sería interesante. Fíjate que algo que me encanta, y no Sí, sé, Iván, que me enganchó mucho de este libro, el primero Jerusalén, es también el gran conocedor que es de los documentos bíblicos, ¿no? Porque te describe pasajes bíblicos, pero sí. aparte te crea escenas completas que a lo mejor en la Biblia nada más son mencionadas en un párrafo, ¿no? Y aquí todo Te un lo machea. sí, te lo machea muy padre y te va diciendo, no, pues es que mira, Cafarnaún era un lugar de pescadores, así, así, Belén, la ciudad de esta manera, ¿no? Y entonces yo creo que esas descripciones que él nos va haciendo, esas escenas que él va incluyendo, también, por ejemplo, no sé, los capítulos que están dedicados a Juan Bautista, a mí me gustan Ah, mucho, es verdad. ¿no? Porque le da mucha importancia a este personaje que normalmente nomás aparece como el que era primo de Jesús y que en algún momento lo bautizó en el Jordán y ya, ¿no? Pero acá en el libro de Pedro ya él tiene mucha relevancia, ¿no? Ese y muchos otros personajes. Sí, efectivamente, o sea, por ejemplo, como tú mencionas, algo de lo que es famoso Benítez es porque, a ver, es un tema que normalmente se toma como para los chantajistas, se podría decir, pero él es un investigador y hasta cierto punto sus investigaciones, como tú dices, es un conocedor de la literatura sacra y tiene datos tan importantes como, por ejemplo, decía, ahora que, por ejemplo, la gente que piensa que camina la vía que caminó Jesús por la misma calle del Via Crucis, por ejemplo, que cruzó para llegar al monte donde fue finalmente crucificado, piensan que esa calle, pero JJ Benítez dice, no, Jerusalén fue destruida 3 veces y fue reconstruida más de 3 veces, entonces esa calle simplemente es un símbolo, porque eso ya no, o sea, la Jerusalén que donde él vivió o que él estuvo aparentemente ya no es, o sea, ya no está. Esa ciudad se destruyó, fueron destruidas, fue destruido 3 veces, entonces fue reconstruido. Entonces, o sea, te transporta a esos lugares increíbles, pero también te da datos muy exactos e históricos que impactaron justamente en esa ciudad y a toda la gente que no se ha dado la oportunidad de leer Caballo de Troya por esa situación en el cual no va con sus convicciones en cuestión de religión, yo les invitaría a leerlo de una manera como ciencia ficción, o sea, como un libro de ficción, porque independientemente de que crean o no lo que aparece en el libro, la verdad es que te transporta y tiene unas frases increíbles y te hace ver a un Jesús como pues sí, hasta cierto punto más humano y a todas las personajes que están involucrados los hace ver de una manera en que en la Biblia no los ves.
en la Biblia, pues básicamente casi todos los que participan sí tienen errores, pero son como errores justificados y acá no, acá son personas que tienen sus errores y que tienen sus claros oscuros como todos en la vida. Incluso Jesús, ya hay momentos en los cuales no quiere estar con sus discípulos porque quiere estar solo, porque está reflexionando acerca de varias cosas, ¿no? Eso es lo que hace interesante esta lectura, no solamente del uno, sino de toda la saga, que te transporta a un Jesús más humano y que tú mismo puedes empezar a sentir como que tú eres el que está ahí con él. Así es. Pues, haz de cuenta, te sientes Eliseo, básicamente. Exactamente, y de hecho eso, yo creo que ese es uno de los grandes logros de este libro, que ya después, como dices, por ahí de la página 200, porque a lo mejor al principio uno puede decir por tantos datos que da, de cómo se da la nave, cómo se da el viaje en el tiempo, qué son los crótalos, qué es la piel de serpiente, cómo está hecha la vara de Moisés, todo esto que escribe para justificar más o menos todo este rollo. Ya cuando dices tú ya en la mera carnita, digamos en la parte de la convivencia con Jesús y todo este rollo, yo me acuerdo que la primera vez que lo leí, esta escena cuando ellos dos llegan ahí y se mezclan con los discípulos, y Jesús le da la bienvenida y dice, ya sé quiénes son, y les estaba esperando, ¿no? ¡Ándale! Ajá. Es todo el libro, mano. Sí, eso está increíble porque le dice justamente que él va a ser la persona que se encargue de difundir la verdad en el mundo moderno, ¿no? Ajá. Bueno, no le dice el mundo moderno, pero le dice que va a ser quien acabe terminando de difundir la realidad, ¿no? Y entonces, pues ya después te pasan como un soliloquio de Eliseo donde él empieza a tener dudas que si realmente Jesús, pues su nombre es o qué es, ¿no? O sea, porque él al principio va con dudas, ¿no? Según yo recuerdo, y a través de justamente tener contacto de él y que Jesús le empieza a decir cosas que no debería de saber en teoría, pues es cuando Eliseo se empieza a quebrar. Eso hace que, por lo menos desde mi perspectiva, que te sientas en la piel de los exploradores ahí. Sí, totalmente. Y fíjate que también otra parte que tú mencionas y que ya lo habías comentado, Iván, es esta parte que curiosamente, a pesar de que aquí se maneja esta idea, ¿no? Que finalmente tomámoslo como una idea de ficción y de ciencia ficción para ser más específicos, de que probablemente eso sea extraterrestre, a pesar de eso, te presentan a un personaje mucho más humano, ¿no? Que el que conocemos en los evangelios, ¿no? Que presenta algunas incluso frases muy bonitas y varias enseñanzas que no aparecen en la Biblia, pero que pues podrían quedar bastante bien dentro de lo que es la idea del cristianismo, ¿no? O sea, Jesús tenía también esta idea, al menos el Jesús que presentan aquí, una idea muy distinta a lo que terminó siendo finalmente varias religiones. Y es por eso que a lo mejor a muchas personas les podría incomodar porque no va contra, no directamente va contra su dogma, sino que más bien está modificado, ¿no? O sea, Jesús hablaba de una iglesia universal en donde proponía pues el amor y la amistad como el principio y final de todas las cosas, ¿no? O sea, él finalmente les dice a sus discípulos, yo vine aquí a ayudarlos a ustedes y yo vine aquí a servirles a ustedes porque es la única manera que ustedes pueden, ¿no? Esparcir el mensaje, ¿no? Haciendo lo mismo con otras personas. E incluso algo que me gustó es que como hace tiempo los leí, tengo toda la colección, pero está en Toluca, desde donde originalmente soy. No me acuerdo en qué libro trata sobre los evangelios apócrifos. Y donde dice, por ejemplo, ¿no? Que uno de los estos evangelios que fueron escritos por, híjole, es que ahorita se me olvidó, uno de los discípulos, pero que no conoció a Jesús, que fue como de una segunda o tercera generación, se podría decir, que escribió justamente el evangelio sobre varias cosas. Es que ahorita se me fue la onda y disculpen que no lo tengo ahí ahorita tan fresco, pero se me vino a la mente. Claro. Fue que dice, no, bueno, pues este discípulo o este apóstol ni siquiera conoció a Jesús. Para cuando él escribió este evangelio, Jesús ya había muerto hace, no sé, no recuerdo si hace 10 o 20 años, algo así, y entonces se escribió y ese lo toman como un evangelio como tal. Y eso es parte de la investigación de Benítez, o sea, independientemente de que te está metiendo justamente a la historia, también te da datos duros que hace que contrastes de chinga, como si a nosotros de pronto se nos olvida qué hicimos hace una semana, ¿cómo es posible que una persona te retenga
la información en 20 años de lo que pasó hace 20, 30 años, ¿no? Sí. O sobre todo de que ni siquiera conoció al personaje principal, simplemente fue, ¿cómo se podría decir? Agarrando información de lo que les decían los otros apóstoles. No, y por ejemplo, Que, hay una cosa, fíjate que una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo con el buen JJ Benítez, es que bueno, si tú dices si en 20 años se nos olvida lo que pasó, ahora imagínate en 20 siglos, ¿no? O sea, hace 2000 años, la neta del planeta para saber quién estuvo ahí, qué fue lo que se vivió, y ahora sí como dice, ¿no? Esto es como el teléfono descompuesto, o sea, para saber lo que nosotros tenemos hoy, o sea, lo que claro, se cuenta canon el día de hoy, para saber si eso tiene algo que ver con lo que realmente pasó o ya es pura ficción, ¿no? Y ahí ya estaríamos hablando hasta de otro tema, ¿no? Que es el tema de eso, la metaficción, ¿no? Porque a lo mejor lo que nosotros conocemos como el canon ya ni al caso, ¿no? Porque ha pasado tanto tiempo, ha pasado varios concilios, ¿no? Entre ellos uno muy importante, el de Trento, donde finalmente los romanos dijeron qué libros van, qué libros no, el, ¿no? el Pentateuco, ¿no? Cuando Constantino allá, ya sabes, en Estambul, antes Constantinopla, hoy Estambul, decidió qué libro y qué no, pues se quedaron varios libros considerados como apócrifos, ¿no? En donde la imagen de este Dios hombre no era tan clara, ¿no? Entonces esas como que para conseguir un cuerpo religioso teológico no eran Tuvieron, tan convenientes, ¿no? Dijeron, no, no, en este exacto, no, porque en este habla de que a lo mejor Jesús tenía hermanos, ¿no? Este no, porque dice que a es lo mejor verdad, ajá. tuvo cierta relación amorosa con María Magdalena. En este no, porque pintan a Judas no como lo pintamos aquí, como un traidor, sino que era un cuate que realmente amaba a su maestro y que por angas o mangas del destino le tocó ser el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, hay varias cosas que te indican que probablemente la historia que nosotros conocemos en la actualidad, pues a lo mejor nada tiene que ver con lo que realmente pasó, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, justamente eso, y ¿sabes qué es lo más interesante? Que hay historias en la Biblia que, bueno, en la Biblia o en la religión como tal, que es que cuando te lo cuenta un padre o una persona religiosa, es como que, como muy cuadrado, se podría decir, ¿no? Y cuando lo lees con JJ Benítez es como una historia de ciencia ficción así increíble, como si estuvieras viendo una película. Me acuerdo de cuando se les aparece a Jesús, creo que ya fue en el octavo, en el noveno libro, y donde descienden las lenguas de fuego, ¿no? Para que Pedro pudiese... y así de, o sea, te lo describo de una manera así, las apariciones de Jesús, ¿no? De cómo ellos, me acuerdo, por ejemplo, cuando en el primer libro, cuando va a ver justamente la tumba de Jesús para ver si era cierto que había resucitado o no, que es casi el final del libro, y que desaparece, o sea, que básicamente encuentra las vendas de Jesús en la cripta, y pues dice que es como si se hubiera desvanecido, ¿no? Entonces, a través de la vara de Moisés alcanzan a analizar y supuestamente dice que lo que pasó es que como que Jesús, sus moléculas, sus átomos, como que se separaron y simplemente hicieron que pasara a través de las telas. Es que justamente es que la materia está hecha de átomos. Claro. Entonces, si tú los separas, pues evidentemente, pues hay, o sea, puedes pasar cosas, ¿no? Y justamente cuando él ya lo analiza, pues hay cosas como radiación incluso, ¿no? Y luego ya cuando se va a salir se le aparece Jesús, ¿no? Y sí dice que es como una figura como semitransparente, como un poquito borroso, que es porque los átomos están, o sea, ahí te explica de cómo pudo, o sea, que si eso era cierto, de manera científica, cómo podría ser explicado, ¿no? De que Jesús hubiera dejado su manta o donde estaba vendado todo sin ser tocado, o cómo se le pudo haber parecido a una persona, eh, y ya justamente te dicen eso de los átomos, ¿no? Y por eso a mí me encanta este libro, porque después te deja súper picado cuando de pronto desde la nave empiezan a decir que hay algo tan grande que no pueden detectar con el radar, ¿no? Sí. Pero jamás te dice que es un extraterrestre, ni que es una nave, ni que nada. Simplemente te dice, hay algo que está cubriendo todo Jerusalén y que no tenemos manera de rastrearlo porque cubre incluso lo que abarca el radar, ¿no? Y pues desaparece Jesús ahí, ¿no?
Está buenísimo eso. Oye, yo creo que como, o sea, si lo tomamos en buena onda, si lo tomamos como un relato de ciencia ficción, creo que macha muy bien, tiene muchas cosas. Sí, Toma de diferentes tradiciones, muchas cosas, las alusiones, las naves nodrizas, esto que tú dices, la capacidad cuántica de poder estar en varios lugares al mismo tiempo, la explicación de la famosa sábana santa de Turín, ¿no? De de cómo Turín. dejado su imagen ahí, ¿no? Por el tema de la radiación, mientras él estaba en otra dimensión. Y viene la leyenda del Santo Ciudadano de Turín, justamente lo que estábamos diciendo, Onyx, ¿sí? Ahí viene muy bien explicado cómo pudo esa imagen quedar grabada ahí y por eso, por qué es tan precisa. Y fíjense que para los que no conocen esa sábana, y que obviamente, bueno, a lo mejor no sé, ahorita como está el tema de la pandemia, si puedan viajar a Turín, Italia, pero aquí en la Basílica de Guadalupe, aquí en la Ciudad de México, hay una copia justamente de la sábana de Turín, se ve bastante bien, pero fíjense que yo después de ver el caballo de Troya, cada vez que veo esa imagen digo, ah, caray, aquí hay casos muy raros, porque primero que nada, se ve una persona muy grande, ya pegando a la gigante, ¿no? Como de 2 metros, 2 metros y cacho. Y si tomamos en cuenta que en la antigua Judea el promedio de estatura era unos 60, pues prácticamente estamos Sí, hablando de que Jesús era un gigante, ¿no? O sea, era una persona, y sí, como describe, te acordarás, que también así describe que era Juan el Bautista, ¿no? Ambos destacaban por su estatura y por eso mucha por gente lo, estatura. ¿no? Sí, 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 sí. Eso es algo que los datos justamente a través de la antropología ayudan a recapar, bueno, antropología, incluso la arqueología, ayudan a recuperar y es cuando machas información científica con la que te comparas con la Biblia y a veces no te machea, Uh -huh. pero Benítez tiene esa magia para que te lo mache de una manera en la historia que sea creíble y es por eso que te puedes transportar a esa época. Hay muchas, ¿cómo se llama? Hay muchas historias acerca de que si Benítez, porque incluso sacó libros de ovnis, ¿no? Esos no los he leído porque Claro. quiero terminar estos, pero de las entrevistas donde he visto de él, defiende a capa y espada de que esto es real. Claro. Entonces, no sé, ahí hay una cuestión por debatir. No sé, a ti, por ejemplo, ¿cuál es la escena que más te impactó de la saga? A mí la escena que más me encanta es justamente estas escenas de la resucitación, cuando empieza a aparecérseles en diferentes lugares simultáneamente. Primero recordarás que se les aparece a María y a María Magdalena cuando van Ujú. al tercer día a remover la piedra y limpiar con óleo el cuerpo, y resulta ser que la piedra está removida y ellos ven una luz esplendorosa, ¿no? Escuchan una música, dicen, aquella que busca no está aquí, ¿no? Y en ese momento, dos de sus discípulos van para hacia Cafarnaúm, justamente, y en el camino se ve Ajá, un extraño, ¿no? Al que no reconoce, ¿no? Y simultáneamente, en la casa en donde estaban ocultos, porque recordar que, bueno, los discípulos después de la crucifixión de Jesús se ocultan todos por miedo, ¿no? A ser reprendidos o capturados, y ahí también se les aparece, y el único que no está es Tomás, ¿se acordarán, no? Y por eso sí, Tomás, sí, sí. la famosa frase de, yo hasta no ver, no creer, y Ajá. toda esta secuencia de escenas cuando él se está apareciendo simultáneamente en diferentes lados, eso es puta, es así mi hit de esa saga, me encanta. No sé a ti cuáles son tus escenas favoritas. Pues justamente o sea, todo lo que es ya, ¿cómo se llama? La crucifixión para mí eso es lo más impactante. O sea, para mí lo mejor del libro es ya la crucifixión como tal hasta cuando pues ya asciende, pues básicamente es el fin del libro y el principio de la llegada a Jerusalén. O sea, de cómo los primeros contactos con los apóstoles, cómo se va metiendo, o sea, cómo se tiene que hacer amigo de una persona para que ese amigo lo meta en el grupo de los apóstoles sin que se vea intrusivo. Eso es para mí increíble porque te está describiendo una tierra bueno, por lo menos yo en ese momento no la tenía como muy definida. Normalmente tenemos como la preconcepción de te hablan de China y, bueno, es así, 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 ¿no? O sea, como que tienes una preconcepción, pero conforme lo vas leyendo, él te va diciendo qué tipo de fruta comía, los panes, todo eso. Para mí descubrir esa Jerusalén de esa época y sus elementos fue increíble. Y el final justamente del libro, cuando ya pues va a lo inevitable, eso para mí son mis dos escenas
favoritas de la saga, aunque hay algo que me encanta, que son como, haz de cuenta que es como lo que hizo Marvel con sus historias de los Avengers, ¿no? Que hizo sus películas separadas y después juntaron lo de los Avengers, pero que hay cosas que se entrelazan, o sea, que lo hizo muy bien porque lo entrelazan. Pues Benítez hace justamente esto también, porque si te recuerdas, en algunos libros se topan, incluso Eliseo se topa con su yo del futuro, no sé si recuerdas de algunas... Sí, ¿cómo no? Se llega a topar y tú de momento, pues X, ¿no? Pues ahí te dice que pues es una persona X y ya, ¿no? Pero ya cuando él va haciendo saltos al pasado, o sea, dice, es que esa persona se parece a mí, pero más viejo, más sabio, ¿no? Y no sé, ajá, y pues X, ¿no? Pero, o sea, pasa como por ahí. Incluso otros personajes dicen, oye, pues hace mucho tiempo conocimos a un hombre muy similar a ti, no sé qué, pero ya tiene tantos años, ya es muy viejo. Sí. Y entonces, pues él no sabe nada hasta que llegas a justamente ese libro y es cuando hacen esos cruces de historias, porque justamente inicias donde termina la historia, o sea, el libro 1 es donde termina la historia y después el libro 2 saltar en el tiempo, ¿no? Otra vez, irte para atrás para ver si es cierto que aparece, ¿cómo se llama? Para ver si es cierto que después de su muerte desaparece, después le interesa lo de la niñez de Jesús, ¿no? Que si fue músico, que si no, o sea, esos saltos en el tiempo y esos de pronto cruces entre los viajeros viejos y los nuevos y los recién llegados se me hace algo increíble. Sí, creo que está súper bien hecho. Pues muy bien, Iván, pues ha sido un placer como siempre en esta tardecita que te quitamos, te robamos un ratito de tu refrigerio para platicar, como dices tú, de lo que más nos gusta. Bueno, espero que el próximo mes tengamos oportunidad también de platicar ahora de otra saga, que es todo lo que hizo Carlos Castaneda con este tema de ir a buscar al brujo Jackie a Sonora y de Está tener muy bueno. también cosas muy padres que le recomendamos. Y bueno, yo soy de la misma idea, no sé tú, Iván, que pues este libro hay que leerlo siempre con el tema de que, bueno, pues hay que leerlo como lo que es un libro de ficción, no hacerle demasiado caso. Es interesante porque sí te remueve muchas cosas que tú ya traes, Sí. el tema de los dogmas religiosos, y verlo como eso, ¿no? Yo tampoco lo veo. Mucha gente, por ejemplo, como dices tú, no lo lee porque siente que es un ataque a su fe o es una burla a la imagen que tiene, y creo que en ningún momento Juan José No, se burla de la figura de Jesús, al contrario, lo enaltece mucho más todavía, ¿no? sí, 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 sí. Sí, de hecho, llegó un momento en los cuales los personajes están teniendo contacto, una plática directa, y no sé si te pasó a ti, pero por lo menos yo sí sentía, o sea, yo me sentía el personaje ahí. O sea, yo Claro, sí sentía que me estaba diciendo esas palabras a mí. Aunque, sí. fíjate, algo que me pasó fue que yo buscaba así como que unas super frases muy profundas, inspiradoras, y no, o sea, no, o sea, yo dije, bueno, a lo mejor se va a aventar un tema muy filosófico de la vida, X o Y, pero no, o sea, te da unas frases como muy simples, eh, pero que son muy aplicables a la vida, o sea, como si de una persona a otra persona te estuviese dando un consejo, y a través del momento en que Jesús le está diciendo estas cosas, por lo menos a mí me llegaron más que leer las palabras de la Biblia como tal, y que están un poco mucho más estructuradas y un poco más filosofadas, y en este libro no tanto, pero que siento que te llegan más hacia tu persona. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, Iván, te agradezco mucho. Aquí nos llegaron algunos comentarios finales. Nos pone Jadid, te transporta al lugar de los hechos. Muchas gracias. Y Onyx nos comenta, pues, pero se dice que él la pintó Leonardo da Vinci, pero también refuerza el mito de esta sábana con un dibujo medieval. Bueno, pues sí, es que también También. estas sábanas han escrito un chorro de cosas, pero es que todo lo que va en torno a la misma figura de Jesús, ya ves que, por ejemplo, historiadores como Plinio y todos estos historiadores cuestiona actualmente si realmente como persona física existió o no, ¿no? Porque se les hace Exacto. que en una época como la de Jesús, en donde como eran una colonia del Imperio Romano, pues ellos Un tenían romano. muy bien las estadísticas de población, quiénes vivían en tal lado, quiénes eran hijos de todos, ¿no? Y por ningún lado aparece Aparece. un Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces eso también sería interesante de ver, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un libro que después ya les pasaré, que es de Santiago Posteguillo, que habla sobre, creo que es la saga de Trajano, creo que sí es en esa época,
donde habla vagamente de esa parte de Jesús y justamente tocan más, o sea, muy leve ese tema, pero sí es algo para notar, como tú dices, no hay registros oficiales, o sea que lo que nos cuentan no sabemos si es real o no, pero bueno, es una gran historia por lo menos. Sí, sin buena dudas. Pues Iván, te agradezco mucho, te deseo que tengas muy buena tarde y pues nos estamos viendo el próximo vez, te late, para que sigamos con Carlos Castañeda. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que tengan todos ustedes muy buena tarde, buen provecho y bueno, nos estamos viendo, pronto vamos a tener una Corona Party y luego ya les voy a platicar de qué se trata ese rollo. Que estén muy bien y sigan leyendo y cuídense mucho porque ya ven que esta cosa está ojo de hormiga, ¿eh? Abusado.